Muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Hoy empezamos una nueva unidad. Hoy 17 de noviembre, la segunda unidad con con el primer video. Hoy básicamente voy a abarcar casi toda la unidad 2 para que el día jueves nos dediquemos a hacer más ejercicios, ¿ya? Es un poco más, ¿por qué quiero avanzar hoy día todo lo que concierne a la materia? Porque van a ver que es muy sencillo ver la descripción, digamos, de las medidas de dispersión. Siguen ingresando algunos de sus compañeros, entonces voy a compartir, ¿no? En este caso, una presentación que tengo y si la pueden ver, se ve, ¿no? Sí. Sí, a ver si no se me borra, se debería ver la pantalla completa, ¿no? Bueno, mis queridos estudiantes, como les decía, ya hemos pasado la unidad 1, que era básicamente las medidas de tendencia central. Como segundo tema vamos a ver de manera muy resumida lo que en estadística descriptiva se llama medidas de dispersión o asimetría. Un poco ya había adelantado estos conceptos las primeras clases sobre el tema de asimetría. Todos sabemos que es simetría. Simetría es que es igual, ¿no? ¿Se acuerdan que hice el ejemplo con el rostro? Si ustedes ven la mitad de mi rostro, es simétrico a esta otra, al lado izquierdo. O como en las manos, ¿no? Hay simetría, ¿no? Dispersión simplemente quiere decir alejado o cercano a una medida de tendencia central. Fíjense en la siguiente gráfica, ustedes pueden ver una serie de curvas. ¿Se acuerdan que les hablé de esta campana de Gauss? Ustedes pueden observar aquí. Entiendo que siguen ingresando tus compañeros. Voy a... voy a salir un momentito de esta presentación para... Espera un momento. Quiero ver quiénes más están ingresando. Licenciado, no se le escucha. Está silenciado su micrófono. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, Ahora, licenciado.
Muchas gracias. Ya. Para recapitular nuevamente, es que me complica mucho cuando los estudiantes ingresan un poco tarde, tengo que salir y volver a ingresar. Pero con esa salvedad, empezando ya la clase, les decía que esta es una curva normal, ¿no? Esta es una curva normal. Si me siguen con el cursor, esta es una curva normal, ¿no ven? Es una campana, fíjense. Y las medidas de tendencia central se sitúan al medio, porque ahí uno puede establecer la mediana, la moda, la media aritmética, la media geométrica, la media armónica, ¿no ven? Dos medias que no los hemos visto, pero que en otros cursos de estadística se las suele llevar. Las medidas de dispersión muestran cuán disperso están los datos alrededor de este punto central. Y las medidas de simetría muestran que este lado, bueno, en su caso izquierdo y derecho, ¿no? Son iguales, ¿no? Entonces pueden ver en este gráfico. Fíjense que las curvas normales pueden ser algo más puntiagudas y eso sería una leptocúrtica o una más achatada, una platicúrtica, ¿no ven? O una casi normal que se llama mesocúrtica. Entonces, estas son las medidas de dispersión. Fíjense, si esta es la medida de tendencia central, ¿cuán dispersos están los datos? Si nos imaginamos en esta platicúrtica, los datos están más dispersos, lo que hace que la curva de esta distribución sea más achatada. En cambio, si estuvieran más concentrados hacia la media de esta distribución, sería una leptocúrtica. En cambio, para entender la simetría, uno puede ver que los datos a veces pueden estar más hacia un lado o al otro lado. En este caso, por ejemplo, están más así, en este caso, viéndolo de este lado, es la derecha, ¿no? Lo cual sería una curva de asimetría negativa, ¿no? Y en este otro lado, si voy a mover esto, tal vez porque no se vea, vean que está en mi caso, viéndolo el gráfico, hacia la izquierda, pues sería positiva, ¿no? Y fíjense, esta sería una curva normal, que es simétrica, que este lado es igual a este lado. Entonces, ahí un poco para entender qué son las medidas de dispersión y las medidas de asimetría. Son bastante sencillas. Dispersión muestran cuán dispersos están los datos respecto a la media. En cambio, la simetría puede ser que estén más achatadas hacia un lado o estén achatadas a este otro lado, ¿no? Entonces, nos toca ver, por ejemplo, cómo se puede observar esto. Nuevamente haciendo la recapitulación, ustedes ya entendieron estos dos conceptos. Ahí tienen el rango, ¿no ve? Un poco para ver. Fíjense que esta distribución puede tener como una normal, que estaría en este caso un poco más inclinado hacia este lado, porque fíjense los pesos, ¿no ve? El peso quiere decir la mayor cantidad de frecuencias, ¿no ve? Fíjense que este es un intervalo de 50 en 50, de 50 y 50, o sea, aquí tenemos una distribución de datos que van desde 50 hasta 300, y estas son las personas, digamos. En este caso, imagínense los ingresos que 4 personas tienen ingresos entre 50 y 100 bolivianos, día, imaginemos, ¿no? Hay personas que ganan entre 100 y 150, son 7. 9 personas ganan entre 150 y 200, y así va sumando, ¿no? Entonces, fíjense, estos son los intervalos. Es algo que ya lo vimos, pero es bien importante que lo recuerde. De aquí en adelante vamos a trabajar con esto, que son datos agrupados, ¿no? Datos agrupados. Una de las medidas de dispersión que tenemos que ver son los famosos cuartiles. Y aquí el término cuartil, ¿se acuerdan? Todo esto desprende de la mediana. La mediana dijimos que divide en dos partes iguales una distribución normal. ¿Eso qué quiere decir? 50-50. ¿No ven? Permítanme, me están escribiendo para que puedan ingresar algunos de sus compañeros. Pero ahorita si corto el video, voy a volver a
se me va a interrumpir esta grabación. Entonces, les voy a pedir a los compañeros que no están, pues ni modo. Fíjense que en este caso, lo que un cuartil significa es que voy a dividir en 4 partes iguales. ¿Eso qué significa? Si una curva normal tiene un valor de 100, dividiría en 4 partes iguales, que sería 25, 25. Entonces, fíjense que voy a tener, esto es 25, 25, 25, 25. Entonces, ¿no? ¿Cuántos cuartiles tendría? El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Por qué? Para dividir una curva normal en 4 partes iguales, ¿cuántos cortes tengo que hacer? 3. Por eso se llaman cuartiles, porque divide en 4 partes iguales. Entonces, ¿cuántos cuartiles tengo? Cuartil primero, segundo y tercero. Fíjense que esta es la fórmula de la mediana, solo que difiere porque dijimos que n se dividía entre 2. En este caso, yo voy a dividir entre 4. ¿Ok? Todo lo demás sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Ahora, aquí hay una apreciación que hay que hacer. Este n, que es una variable, tomémoslo así como una variable como x, ¿qué coeficiente tiene? 1, y el 1 nunca se escribe, ¿no ven? Entonces, para hablar del cuartil primero, aquí debería haber 1 por n sobre 4. Más adelante me van a entender, ¿no? Me van a entender. Entonces, fíjense, encontrar el cuartil primero. ¿Cómo tengo que hacer? Fíjense, en la mediana que trabajamos la frecuencia, ¿no ves? La frecuencia, que era el número de veces que se repetía, pero al mismo tiempo podíamos encontrar la frecuencia acumulada. Fíjense, esta es una F mayúscula. Entonces, el primer dato es 4. El segundo dato es 11. ¿De dónde sale este 11? Es de la suma de 4 más 7 da 11. ¿No ve? Y 11 más 9 me da 20. 20 más 6 me da 26. 26 más 2 me da 28. Fíjense que este último dato de la frecuencia acumulada coincide con el número de observaciones. Claro, ¿no ven? Esto está claro, esto ya lo vimos, ¿no ven? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? En la mediana dijimos que debíamos encontrar el n sobre 2. En este caso del cuartil primero, estamos dividiendo entre 4. Entonces, si yo tengo 28 observaciones divididas entre 4, me dan 7. Con este 7, tengo que irme a la frecuencia. ¿Cuál es el número que la contiene por debajo del 4? No puede ser el 11, tampoco puede ser el 20, tampoco el 26. Entonces, quiere decir que mi cuartil está entre el 4. Marco el 4 y por ende marco el siguiente de abajo y marco el siguiente de abajo. Tiene una lógica. Si hubiera elegido el 11, marco el 9, marco el 150 o 200. Pero en este caso, marco el 4. ¿Por qué? Porque dice, segundo, encontrar la frecuencia acumulada que contiene al cuartil, ¿no? Del cuartil f sub t menos 1, 4. Tercero, encontrar la frecuencia que contiene al cuartil, este f pequeño, ¿no? Este f pequeño que es, en este caso es 7. ¿Cuánto es el intervalo? Fácil, va de 50 en 50, entonces C es 50. ¿Tengo todos los datos? Sí. ¿Cuánto es L? 100, ¿no ve? Es este límite inferior. Reemplazo y me da el cuartil primero 121.43. Esto es simplemente una suma y resta que no merece mayor explicación y ahí ustedes lo tienen los datos. Fíjense, 28 sobre 4 es 7. Aquí el F mayúscula, la frecuencia acumulada es 4, divido sobre la frecuencia relativa, en este caso 7, el límite es 100, aquí está el 100, y C es el intervalo 50. ¿No ve? Resuelvo esto y me da 121. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi cuartil se encuentra en el 121, o sea, quiere decir que está entre 100 y 150, ahí está ese valor. Ahí está ese valor. Entonces, es fácil entender este cuartil. La pregunta es, ahora ustedes pueden hacerlo en un papel,
¿Cuánto es el cuartil segundo? Dijimos que el cuartil segundo era simplemente 2 dividido entre 4, ¿no ve? Porque estamos hablando de cuartiles, ¿no ve? Porque es Q2, aquí podíamos, es sub I, podríamos poner aquí un 2 sobre 4. Y 2 sobre 4, si yo simplifico, es 1, 2, ¿no ve? Entonces, por tanto, n sobre 2. Y es exactamente la misma fórmula que la mediana. Conclusión, el cuartil segundo es igual a la mediana. Entonces, si ustedes encuentran la mediana, encuentran el cuartil segundo, ¿no ve? Porque es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro, mis estimados estudiantes? Sí. No debería haber mayor problema, ¿no ve? No debería haber mayor problema. Un tercer cuartil, nuevamente. ¿Qué tendría que hacer? Pondría cuartil tercero y tendría que poner delante del n un 3 sobre 4. No puedo simplificar, no, entonces queda 3n sobre 4. Entonces, ¿qué tendría que hacer para hallar un cuartil tercero? Multiplicar 28 por 3, dividir entre 4 y me da un valor que luego lo encuentro en esta frecuencia, digamos, si fuera, en este caso, digamos 20. Marco esto, marco el 6, marco 200 y reemplazo. Ustedes van a tener el ejercicio para verlo. De hecho, en el texto lo tiene. Pero aquí simplemente voy a explicar un cuartil para que ustedes puedan hacer el segundo y el tercer cuartil. Eso lo vamos a ver el día jueves. Si no me equivoco, ahora vamos a ver los deciles. Entonces, en la misma lógica, dijimos de un principio que los cuartiles dividen en 4 partes iguales una curva normal. O sea, quiere decir que hay, si todos ven mi mano, imaginémonos que esta es una curva, mi mano. Para dividir en 4 partes iguales, ¿cuántas cortes tengo que hacer? 1, 2, 3. Entonces tengo 25%, 25%, 25, 25. Este es el cuartil tercero, el segundo y el primero. ¿Sí? Si todos me siguen. Es la misma lógica, ¿no? Ahora, si ustedes hablamos de deciles, lo que aquí se está diciendo es que vamos a dividir en 10 partes iguales. Entonces aquí yo tengo una curva, imaginemos una curva, en la cual tengo que dividir en 10 partes iguales. Por tanto, cada parte de cuánto va a ser? De un 10%, ¿sí? Porque si la curva normal, dijimos esta curva normal, mide 1 o 100%, si lo divides entre 10, cada parte vale 10, 10, 10, 10, 10. Por eso se llama deciles. Mi pregunta es, ¿cuántos deciles tenemos que encontrar? 9. ¿Sí? Porque si nos imaginamos una curva para hacer 10 partes, necesitamos 9 cortes, si todos me siguen mentalmente, ¿no ven? Entonces tengo el decil 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8 y 9. ¿No hay decil 10? No. ¿Por qué? Porque ese es justamente el último corte que hace para dividir al décimo. ¿Ok? Fíjense, entonces, la fórmula sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Solo que ahora cambia D. Y vean que hay un subíndice K. Y aquí vean un K por N, pero dividido entre 10. Todo lo demás sigue siendo igualito a la mediana. Entonces, si no sabemos la fórmula de la mediana de memoria, podemos saber cuartiles, deciles y percentiles. Lo único que hay que entender es la lógica de cómo interpretar y sacar las fórmulas. Entonces, aquí yo les pongo un ejemplo. El decil 7, entonces es D sub 7, el límite I. Fíjense que 7 por N, porque estamos hallando el decil 7, sobre 10. ¿Por qué 10? Porque estamos dividiendo entre 10. Entonces, con los mismos datos, ¿qué hacemos? N lo conocemos, es 28. 7 por 28 da un número grande, que dividido entre 10 me da 19.6. ¿Ok? ¿Sí? Es simplemente multiplicación y sumas, restas, ¿no ven? Fracciones. Entonces, este valor 7n sobre 10 es 19.6. Entonces, nuevamente, ¿qué tengo que hacer? Marcar cuál es el que lo contiene por debajo.
el 11, no el 20, porque es 19.6, no alcanza. Marco el 11, marco todo lo de abajo. Es bueno marcarse así con colorcitos. Entonces ya tengo cuál es el F minúscula sub I, 9. El L sub I es 150. Y hago un reemplazo. Entonces aquí es 19.6 menos 11, que dividido entre 9, que multiplicado por 50, que sumado a 150, me da 197. ¿Eso qué quiere decir? Que el decil séptimo se encuentra entre 150 y 200. ¿Cuánto es? 197. Así tan fácil y simple. ¿Ustedes pueden hallar el decil quinto? Sí. ¿Pueden hallar el decil cuarto? Sí. Mi pregunta es nuevamente, si el cuartil segundo es igual a la mediana, ¿qué decil es igual a la mediana? No el 1, no el 2, no el 3, no el 4. Es el decil 5. Porque el decil 6, 7, 8 y 9 son los otros 4 que restan. El 1, 2, 3, 4. Fíjense. ¿Lo ve? Son 9 deciles que tengo que encontrar. Pero el decil quinto es el que es igual a la mediana. Entonces, como tarea yo les dejo que hallen el cuartil segundo. Primero hallen la mediana, hallen el cuartil segundo y hallen el decil 5. Si hallan el mismo valor, quiere decir que están haciendo bien. Pero nuevamente, hay una pregunta, sería, ¿cuál de los deciles es igual al cuartil 1 y al cuartil, y cuál al cuartil tercero? ¿Cuál de los deciles? Esa pregunta también puede ser un poco existencial, pero se las dejo de tarea para que ustedes puedan ir reemplazando y haciendo los cálculos. Como les digo, si ustedes entienden la lógica de la fórmula, lo demás es simplemente aplicarlo. Como me queda un poco más de tiempo, voy a seguir avanzando. Parece mucho, pero en los próximos 40 minutos, cuando los demás compañeros ingresen, que no se desanimen, porque este video lo estamos grabando y lo vamos a volver a subir y partir, lo pueden revisar. Voy a volver a explicar esto, voy a volver a explicar, ¿ya? ¿Por qué quería avanzar ahora? Porque es interesante avanzar toda esta materia de los cuartiles, deciles, percentiles, porque la fórmula es la misma, solo cambia la lógica. Nuevamente, entonces, hablamos ahora de los percentiles. Entonces, los percentiles simplemente dividen a una curva normal ¿en cuánto? En 100 partes iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una curva normal que vale 100 y divido en 100 partes iguales, cada parte vale 1. ¿Lo ve? 1, 1, 1. ¿Cuántos percentiles voy a tener? 99. Si en cuartiles tenía 3, si en deciles, que eran 10, tenía 9, en percentiles voy a tener 99 percentiles, 99 fórmulas si quieren. Habitualmente esto en un curso normal presencial, yo doy a mis estudiantes al azar a que escriban la fórmula de los deciles percentiles, ¿no? Ok, entonces, para que lo practiquen ustedes pueden realizarlo, ¿no? Nuevamente, entonces fíjense, aquí hay una fórmula, P sub K, y fíjense ahí K, pero en esta ocasión se divide entre 100. Todo lo demás es similar a una mediana. Entonces, nuevamente, si hemos aprendido bien el concepto de la mediana, podemos encontrar los cuartiles, deciles y percentiles. ¿Por qué dividimos entre 100? Porque nos dice que los percentiles dividen en 100 partes iguales, entre 100. Entonces, yo quiero hallar el percentil 56. Y ustedes pueden reemplazar, no hay ningún problema. 56, entonces por ende aquí va a ser 56, ¿ok? 56. ¿Y se salió? ¿Siguen viendo la pantalla o se salió? Si alguien me puede decir, creo que se salió.
¿Aló? Sí, Licen, se sigue viendo. ¿Se ve pero se ve mi presentación? Ah, ya está. Entonces, fíjense, es 56 por n, que es el número de observaciones, dividido entre 100. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar esta parte, ¿no? Entonces, 56 por 28 dividido entre 100 me da 15.68. Entonces, no se asusten si tienen que a veces marcar lo mismo. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el que lo contiene por debajo de 15? O que es menor a 15. En la frecuencia acumulada del 11. Por tanto, marco el 11 y marco la fila posterior, el 9 y el 150. Les dije que si hubiera sido 26, marcaba el 26, marcaba el 2 y marcaba toda esta fila, el 250. O sea, siempre se maneja en como esta gradita, ¿ya? Entonces, 56 por 28 sobre 100 es 15.68, que menos 11, ¿y de dónde sale 11? De aquí, de la frecuencia acumulada, dividido entre 9, que es de la frecuencia relativa, multiplicado por 50, la línea que es 50 es el intervalo, porque ¿de dónde sale? Intervalo va de 50 en 50, ¿no ve? Sumado, toda esta expresión sumado al límite, el L sub i, al límite inferior, que en este caso sería 150, no 200, 150. Reemplazo y me da 176. ¿Qué quiere decir? Que el percentil 56 tiene un valor de 176, que se encuentra aquí. Ahora la pregunta nuevamente existencial. ¿Cuál es el cuartil, ¿no ve? Segundo, que es igual a la mediana, que sería igual al decil quinto, que en este caso sería igual al percentil 50, ¿sí? Eso ya casi es hasta como lógico, ¿no? Porque el 50 parte en dos partes iguales. Entonces es igual a la mediana, es igual al cuartil segundo y es igual al decil quinto. ¿Y cuál sería el cuartil primero? El cuartil primero sabíamos que era el 25. Entonces, Bueno, por tanto, amigo, no quiero. ¿no ve? Entonces el cuartil primero divide, los cuartiles dividen en 25 partes iguales. Entonces esa está agarrando el 25, que es similar al decil, en este caso, si no me equivoco, primero, segundo, al tercero. Y en el percentil sería al 25. 25, ¿ok? Entonces así vamos viendo todo esto en cuanto a medidas de dispersión. Entonces, es fácil de aplicar. Uno podría calcular tranquilamente el percentil 80, que simplemente es poner aquí en vez de K80, aquí K80 y simplemente 80 por N dividido entre 100 y encontramos un valor que luego buscamos cuál está por debajo, marcamos aquí y simplemente reemplazamos, como en la mediana. ¿Ok? Bueno, se está acabando el tiempo de esta clase. Vamos a volver ahorita con la siguiente parte, que es para ver un poco un concepto de la dispersión, perdón, ahorita se me fue de la mente, si no me equivoco, es la desviación estándar. Entonces, eso es un poquito más complejo, por eso quiero un poco dedicarme casi en estos 30 minutos siguientes a explicarla de manera detallada, ¿no? Y en asimetría simplemente vamos a, bueno, también varianza, que es simplemente eso, y terminaríamos la clase con las asimetrías, que son simplemente fórmulas, reemplazos, entonces, que no conllevan a más, ¿no? Ustedes pueden reemplazar y encontramos, pero para eso necesito la desviación estándar o la varianza. Entonces, en 2 minutos mando la nueva conexión y nos volvemos a incorporar, mis estimados estudiantes. ¿Ok? Y las dudas que tengamos las vamos a dilucidar mediante el chat y el día jueves vamos a tener una clase más práctica con los ejemplos. ¿Por qué he querido ahondar esto? Un poquito cambiando la dinámica para que todos puedan leer, repasar y hagan los ejercicios y sobre todo que lean el texto. El texto está detallado.
Entonces, ¿ok?